Imaginen por un momento que estamos en un pub oscuro, de esos que huelen a cerveza rancia y a gloria pasada en el sur de Inglaterra, y alguien les cuenta la historia del mayor embustero que jamás se puso unas botas de fútbol profesional, porque lo que van a escuchar no es solo un relato sobre deporte, sino una oda a la audacia más descarada de la humanidad. Es noviembre de 1996 y el Southampton se encuentra en una situación que cualquier aficionado al fútbol reconocería como un drama de proporciones épicas, porque están hundidos en la tabla y tienen la enfermería más llena que un vagón de metro en hora punta. En medio de este caos absoluto, el técnico Graeme Souness, una leyenda del fútbol con un carácter de hierro, pero con una desesperación que se le notaba en las ojeras, recibe una llamada telefónica que parece enviada por los mismos dioses del balón. Al otro lado de la línea, una voz con un acento imponente se identifica nada menos que como George Weah, el flamante Balón de Oro y mejor jugador del mundo en aquel entonces. Imaginen la cara de Souness cuando el gran Weah le dice que tiene un primo llamado Ali Dia, que es un delantero sensacional internacional por Senegal, que ha jugado en el Paris Saint-Germain y que casualmente se encuentra sin equipo y dispuesto a ayudar a los Santos. En un mundo moderno, esta mentira no duraría ni 3 segundos, porque cualquier becario con un teléfono inteligente habría descubierto la verdad en Google. Pero en 1996, la palabra de una leyenda era ley, y la desesperación de Souness fue el caldo de cultivo perfecto para el engaño. Lo que Souness no sabía y lo que nadie en el club sospechaba es que la persona al otro lado del teléfono no era George Weah, sino un amigo de Ali Dia, o quizás el propio Ali con la voz engolada, ejecutando una jugada maestra de ingeniería social. El tipo se presentó en las instalaciones del Southampton con un aura de misterio y una sonrisa educada que desarmaba a cualquiera. Y aunque en el primer entrenamiento los veteranos del equipo se miraron con extrañeza al ver que el supuesto crack apenas podía controlar un balón con la rodilla, la narrativa del primo de Weah era tan potente que todos prefirieron dudar de sus propios ojos antes que de la recomendación de un Balón de Oro. El destino, que siempre tiene un sentido del humor bastante retorcido, intervino cuando el partido de reservas donde Ali debía ser probado se suspendió por una lluvia torrencial, lo que obligó a Souness a tomar la decisión más surrealista de su carrera, que fue convocar a un absoluto desconocido para un partido oficial de la Premier League contra el Leeds United. La atmósfera en el estadio de Dell aquel 23 de noviembre era de una expectación contenida, porque los aficionados habían oído rumores sobre este nuevo diamante senegalés que venía a salvarlos del descenso, y nadie podía imaginar que estaban a punto de presenciar la estafa más brillante y ridícula de la historia del deporte rey. Souness, sentado en el banquillo con su bigote de autoridad, miraba al campo esperando un milagro, mientras Ali Dia, con el dorsal número 33, esperaba su momento para entrar en los libros de historia, no por su talento, sino por su increíble capacidad para sostener una mentira hasta las últimas consecuencias. Es fascinante pensar en la psicología de un hombre que sabe que no sabe jugar al fútbol a ese nivel y que aún así se pone la camiseta y salta al césped frente a miles de personas con la convicción de un auténtico profesional. La audacia de Ali Dia es casi admirable si lo piensas desde una perspectiva cínica, porque no solo engañó a un club entero, sino que logró que el sistema de filtros del fútbol más competitivo del mundo colapsara ante un simple truco de confianza que hoy nos parece de una ingenuidad enternecedora. Estamos ante el preludio de un desastre anunciado, donde la autoridad desesperada muerde el anzuelo de un embaucador carismático que ha construido un castillo de naipes sobre una base de puras invenciones y relatos fantásticos sobre estadios en París y goles internacionales que nunca existieron en la realidad física de este planeta. El clímax de esta comedia de errores estaba a punto de estallar en el minuto 34, cuando la estrella del equipo, Matt Le Tissier, un hombre que era tratado como un semidios en Southampton, cayó lesionado, y Souness, sin más opciones y cegado por el mito del primo de Weah, señaló con el dedo a nuestro protagonista dándole la orden de entrar al campo. En ese preciso instante, la realidad y la ficción chocaron de frente en el césped de la Premier League, iniciando uno de los episodios
más bochornosos y divertidos que se han documentado jamás en la era moderna del fútbol. Lo que ocurrió en los siguientes 53 minutos es algo que los testigos presenciales describen con una mezcla de horror y risas. Incontrolables, porque Ali Dia no jugaba al fútbol, sino que protagonizaba una especie de danza interpretativa del caos absoluto. Imaginen a un tipo corriendo por el campo, sin el más mínimo sentido de la posición, como si fuera un turista que se ha perdido buscando el baño en un centro comercial gigante y de repente se encuentra en medio de una final olímpica. Sus propios compañeros lo describieron años después como un pollo sin cabeza que perseguía el balón con un entusiasmo conmovedor, pero con una técnica que hacía que los aficionados se preguntaran si el tipo alguna vez había visto un balón de forma circular en su vida. Hubo un momento glorioso, casi místico, en el que Ali Dia tuvo una oportunidad clara de gol y por un segundo el mundo se detuvo, porque si ese balón hubiera entrado, la mentira se habría convertido en una verdad eterna y quizás hoy estaríamos hablando de él como un genio incomprendido. Pero la realidad es tosuda y el disparo fue tan flojo y desorientado que el portero rival ni siquiera tuvo que esforzarse para detenerlo, rompiendo el hechizo que Ali había tejido con tanto esfuerzo. Con el paso de los minutos, la burla empezó a brotar desde las gradas, porque era evidente que ese hombre no pertenecía a ese universo. Y el propio Souness empezó a sentir ese sudor frío que recorre la nuca cuando te das cuenta de que te han tomado el pelo delante de todo el país. La humillación fue tal que Souness decidió hacer algo casi inaudito en el fútbol profesional, que fue sustituir al propio sustituto sacando a Ali del campo antes de que terminara el partido, para poner fin a la agonía de ver a un impostor profanar el césped sagrado de la liga inglesa. Ali Dia caminó hacia el vestuario con la cabeza baja, pero imagino que con una satisfacción interior inmensa, porque ya había logrado lo imposible que era jugar en la Premier League sin saber dar 3 pases seguidos. Lo más increíble de esta historia de caraduras es lo que sucedió después del pitido final, porque mientras el club intentaba contactar con el verdadero George Weah para pedir explicaciones, Ali Dia decidió que ya había tenido suficiente gloria por una vida. Al día siguiente se presentó en las instalaciones del club, alegando una lesión sospechosa, recibió tratamiento del fisioterapeuta y luego simplemente se esfumó en el aire como un fantasma que ha cumplido su misión en la tierra, cuando el Southampton llamó finalmente a Weah y este respondió con un rotundo ¿quién diablos es Ali? Y el club se dio cuenta de la magnitud del desastre y corrieron al hotel donde se alojaba el jugador, solo para encontrar una habitación vacía y una cuenta del minibar sin pagar, que el Southampton tuvo que liquidar como último tributo a su propia ingenuidad. Nunca más se supo de él en los círculos profesionales y su nombre se convirtió en un sinónimo de estafa de baja intensidad, pero de alta efectividad, dejando una cicatriz de risas en la memoria de todos los que aman las historias donde David no vence a Goliat con una onda, sino con un teléfono y mucha imaginación. Ali Dia no era un futbolista, era un artista de la performance, que nos recordó que a veces para alcanzar la cima no necesitas talento, sino la capacidad de convencer a la gente adecuada de que eres alguien que en realidad no eres. Su legado perdura cada año cuando se votan los peores fichajes de la historia, porque él siempre ocupa el trono indiscutible no por ser un mal jugador, sino por ser el mejor no jugador que jamás engañó al sistema. Es una historia que nos hace reflexionar sobre la fragilidad del prestigio y cómo un nombre famoso puede abrir puertas que deberían estar cerradas bajo llave con 7 candados de lógica y sentido común. Hoy en día, con el Big Data y el seguimiento por satélite, es imposible que un Ali Dia vuelva a ocurrir, lo que hace que su hazaña sea aún más legendaria y nostálgica en su ejecución artesanal del engaño. Fue un hombre que vivió el sueño de millones durante 53 minutos de puro desconcierto y que luego tuvo la decencia de desaparecer antes de que lo atraparan, dejando tras de sí un rastro de facturas impagadas y una anécdota que se contará en los estadios de fútbol mientras ruede un balón en cualquier rincón del mundo. Porque al final, todos queremos creer que si tenemos suficiente valor y un amigo que sepa imitar voces famosas, nosotros también podríamos ser
por una tarde el primo de un Balón de Oro y correr como pollo sin cabeza bajo los focos de la liga más espectacular del planeta. Esta crónica de la audacia nos enseña que la verdad es a menudo una construcción social que puede ser derribada por un simple delantero senegalés con mucha prisa y muy poco fútbol en las botas. Así termina el relato de Ali Dia, el hombre que convirtió la Premier League en su propio teatro del absurdo y que se marchó sin decir adiós, recordándonos que en este mundo de apariencias el que mejor miente es a veces el que más lejos llega, aunque solo sea para ser sustituido a los 50 minutos de haber empezado su gran función vital.